Buenas tardes, Arratsaldeón. A mi izquierda, Carmen Martínez, rapsoda y poeta, que os va a leer unos fragmentos de Betabel. Y a mi derecha, José Ramón Arana, que es filósofo, poeta y novelista. Adelante, José. Bueno, esto es presentar. Con brevedad. Con brevedad, sí, señor. Y la mayor cantidad de títulos no significa nada, ¿eh? Bien, buenas tardes a todos por venir a este acto, que es difícil que un acto cultural siempre tenga asistencia. Y muchas gracias, Agustín, por pedirme que te presente el libro de Betabel. Pero estas gracias van unidas también a una cierta problemática. Presentar un libro sobre Israel hoy día no es fácil, porque a mi modo de ver se puede caer a lo tedioso. Estamos ya hartos de oír noticias en la televisión, fundamentalmente de luchas entre palestinos y judíos, de muertos de un lado y muertos de otro, de negociaciones fracasadas, y probablemente estamos ya todos al cabo de la calle pensando que probablemente estas negociaciones no irán nunca a ningún pueblo. En fin, siempre hay optimistas, pero normalmente la impresión, por lo menos que yo tengo y que tiene el público en general, es que esto no va a terminar de ninguna de las maneras. Pero no solamente el asunto es tedioso, sino además es trágico, porque además de las muertes que se están produciendo, además de la tensión que está creando no solamente en el Oriente Próximo, en todos los países de alrededor, sino además probablemente también en la implicación de países poderosos como Estados Unidos y la URSS, simplemente por mencionarlos, dentro del pueblo judío ha habido un conflicto, y probablemente siga habiendo, aunque más atenuado, entre el sionismo de comienzos del siglo XX, de los años 20, en donde se esperaba fundar un Estado de Israel por fin después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, y por otro lado el mesianismo profético de otra serie de judíos que esperaban que la rehabilitación del pueblo judío no vendría por razones ni por la instalación de una actividad política, sino más bien por una renovación espiritual. Esta doble tendencia se dio dentro de los propios judíos, a veces dentro de un mismo judío, y hablo de judíos de absoluta relevancia, y ese es un conflicto que los judíos tienen dentro de ellos mismos. Entonces, presentar un libro sobre Israel es un poco, a mi modo de ver, complicado. Yo creo que Agustín ha evitado muy cuidadosamente caer en los dos extremos que acabo de mencionar, entre el tedio y el conflicto que une y rechaza a estos dos pueblos. Pero yo creo que lo he evitado no por una falta de compromiso. Es decir, Agustín no ha escrito un libro para limpiarse las manos y decir, no, yo no estoy con unos ni estoy con otros, me interesa muy poco este problema. En absoluto. Agustín lo que ha hecho en este libro de viajes es intentar mirar las cosas tal y como a él se le presentaban en el momento en que fue allí. La fecha que este libro está escrito, o la fecha que describe este libro, es extraordinariamente interesante, porque es el primer momento en donde Israel da un golpe militar fuerte y ya parece que Israel deja de ser un Estado acosado para afianzarse realmente en aquel momento, en aquel medio. Probablemente muy pocos españoles ¿cuándo fue el año 67, ¿no? Cuando estuviste allí. 74, muy pocos españoles habían estado en Palestina visitando el país de Israel, que estaba en ese momento surgiendo.
Y Agustín cuenta en el libro cómo, en fin, por una serie de casualidades, se presentó allí y describe lo que él ve. Esto es muy interesante, de lo de la vista, porque una mirada ingenua sobre las cosas es absolutamente imposible, o prácticamente imposible. Yo creo que Agustín ha nadado bastante bien ante esta dificultad, ya os voy a decir yo por qué. No voy a hablar obviamente ni de todo el libro, ni a resumir el libro, simplemente que es un libro de viajes. Aquí lo presenta como una novela, puede ser también, obviamente, pero lo que a mí me interesa sobre el libro son un par de cosas y luego Carmen luego recitará una serie de textos del libro. En primer lugar, me interesa de la sociedad que describe Agustín, es que es una sociedad naciente. Esto es una experiencia rarísima, absolutamente rara, porque nosotros vivimos en sociedades ya constituidas y vivimos en tránsitos o en momentos que pueden ser importantes en la hora de estos cambios de sociedad. La gente que estamos aquí, algunos hemos vivido la transición española, otros otras transiciones, pero no hemos visto realmente cómo aparece un Estado. Bueno, pues Agustín, cuando llega allí, ese es el momento en que se está constituyendo una sociedad nueva. Y la descripción que hace es llamativa por muchos conceptos, por la mezcla de entusiasmo para generar una nueva sociedad, pero también del dolor que eso cuesta y de los sacrificios que conlleva el problema de la soledad en que está este pueblo dentro de otros pueblos que lo aíslan y que lo acosan, la Babel lingüística, hay allí argentinos, hay allí rusos, hay allí birmanos, es decir, judíos que cada uno habla su idioma y todos de alguna forma tienen que entenderse y utilizan normalmente el hebreo, ya que ha sido también otro tema de conflicto entre los propios judíos, puesto que hacia finales del siglo XIX, cuando Herschel hace del hebreo un idioma hablado, se plantean ellos el problema de si ese idioma, al ser desacralizado y al hablarse en la vida cotidiana, no pierde realmente todos los símbolos, todas las esencias, toda la fuerza que podía tener en la tradición cultural del pueblo judío. Y por otro lado, hay un aspecto de esta sociedad que es realmente el kibutz. Hoy día el kibutz ya ha perdido su relieve, pero fue un momento central. ¿Por qué? Porque el kibutz es una concentración de vida, es una concentración de experiencias y es también un lugar en donde la historia falta. A mí me ha llamado la atención en este libro los relatos que hace Agustín, sin mencionar esto, pero desde luego es desolador entrar a un kibutz porque son paredes huecas, son paredes vacías, no hay ninguna referencia a ningún pasado. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos en ciudades con historia, sea breve o larga. Y cuando nosotros hemos jugado de críos en la calle, por ejemplo, a pelota o en las paredes de las casas a mano, nos hemos impregnado de la experiencia que esas casas tienen y no nos hemos dado ni cuenta. Luego, cuando hemos estudiado bachiller, te decía, sí, esta iglesia es gótica, esta es románica, esta es renacentista. Bueno, un kibutz es la ausencia absoluta de historia. Y tampoco es algo, estamos construyendo algo, pero realmente el vacío ese se nota totalmente. Y a pesar de todo, se notan, o quizás precisamente por esta ausencia de historia, se notan las singularidades llamativas. Hay un personaje que describe de mano maestra Agustín, don Silvestre, que es toda una figura. Realmente llama la atención dentro de esta especie de anonimato perdido
la figura de don Silvestre. Bien, el otro aspecto que yo quería señalar, además de este nacimiento de una sociedad, es la noción de viaje. El libro se estructura a base de dos momentos que se van alternando. Uno son los momentos en donde el protagonista, Agustín, en fin, Vital y Carlos, viven en el kibutz, y otro son los momentos en donde el protagonista se desplaza de un kibutz a otro, o de la ciudad, Tel Aviv y demás, hacia un kibutz. Hay una parte importantísima cuando va al segundo kibutz, que es realmente la descripción de un viaje, y yo me he preguntado si eso es simplemente una anotación, un diario de viaje, o realmente tiene otro significado en la obra. Yo creo que tiene un significado importante la alternancia entre la vida del kibutz y el viaje. Y es que, a mi modo de ver, el viaje significa siempre, por lo menos en este libro, la presencia de la tierra dentro de la vida de los hombres. Es decir, cuando Agustín se monta en un autobús y va con su amigo por ahí, parando en distintos sitios, lo que describe de mano maestra no son los monumentos. Agustín no cae en la tentación de hacer un libro de viajes, de hacer una guía turística, algo que en Palestina obviamente se presta facilísimamente, porque es un país con historias no solamente milenarias como otros muchos, sino realmente con historias que han sido determinantes para la cultura occidental, ¿no? Sino que lo que describe de mano maestra, tanto en los viajes como en otros momentos, son los atardeceres, el calor, la brisa, los rayos de sol. Realmente es llamativo. Entonces, el viaje es, por un lado, el encuentro con la naturaleza en una sociedad que está plagada de historia, y que corre peligro de absorber a los hombres en su propia historia. Yo creo que el viaje cumple esta función de volver a empalmar al hombre con la naturaleza. Pero el viaje cumple, a mi modo de ver, otra función en este libro, y es poner en conexión siempre con el otro. El kibutz es la identidad, es la afirmación de la identidad israelita, es la idea de que somos un pueblo, de que nuestro pueblo es un pueblo distinto a los demás y que debe sobrevivir por encima de todo. Y en cambio, el viaje es la manera que tiene el turista, en este caso Agustín, de conexionarse y de empalmar con otras comunidades que le rodean. Y por tanto, como es inevitable el viaje, lo que yo saco en conclusión de esta alternancia de viaje y de kibutz es que el otro es siempre una necesidad absoluta para la constitución del propio individuo y de la propia comunidad como comunidad idéntica a sí mismo. Entonces, este juego que se narra sin más, nos hacen reflexiones sobre el particular, creo que es un acierto de Agustín, porque mete de lleno realmente el problema de la constitución de un pueblo como tal pueblo, que es siempre inevitablemente la constitución de ese pueblo con respecto a los demás y necesariamente a través de los demás. A veces me pregunto, cuando leía yo este libro y después de reflexionar con él, ¿cómo es posible que Agustín no haya caído en los dos tópicos que he dicho yo y en otros, por ejemplo, hacer una guía turística o cosas por el estilo? Bueno, Agustín, voy a mencionar solamente un procedimiento literario que a mi modo de ver le ha servido para no caer en esta trampa, porque el libro también habla del conflicto. Pero en vez de dar a Agustín sus opiniones sobre los judíos y sobre los palestinos, lo que hace es, cuando quiere saber cuál es la idea
de un palestino sobre el conflicto que está viviendo, se lo pregunta a él. Dice, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces lo transmite sin más. Y cuando quiere saber cuál es la opinión de un judío sobre el problema en que están viviendo, pues también hace exactamente el mismo procedimiento. De esa manera tenemos las dos versiones, vemos en qué coinciden y en qué discrepan, y al mismo tiempo Agustín sigue utilizando el procedimiento de describir lo que ve y lo que oye, por supuesto, en vez de contarnos historias y batallas que pueden ser interesantísimas, pero que no dejarían de ser una intervención más en un conflicto realmente complicado. No quiero decir más, Agustín, enhorabuena por el libro y gracias por proporcionarme a mí al menos la oportunidad de reflexionar sobre algunos temas que a mi modo de ver son candentes, no solamente en el tema de judaísmo e islamismo, judaísmo israelitas y palestinos, sino algunos temas que son verdaderamente cruciales probablemente en la constitución de cualquier individuo y de cualquier ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Betabel es mi tercer libro y mi primer trabajo en narrativa. Es la historia de un viaje de juventud. Un libro de viaje anovelado, autoficción. La crónica del viaje y la ficción van de la mano. Escrito unos años después de la aventura, se ha confiado enteramente en la memoria, pues no se tomaron notas. En cierto modo, fue un viaje iniciático. Sustancialmente mi visión del mundo, y pasé a ver a la gente en su grandeza y en sus muchas miserias, y yo me sentí como un individuo que había encontrado su espacio, su tribu. Hasta entonces había vivido esa especie de distancia existencial que los adolescentes y los muy jóvenes mantienen respecto de la vida. Distancia que les encierra en una ensoñación, la de verse capaces de casi todo. Adquirí una idea más o menos exacta de mis posibilidades, de lo que podía esperar de mí mismo y de lo que podía dar a los demás. Hasta entonces había mantenido una actitud dadivosa, casi franciscana, pienso del fundador, y pasé a esforzarme en andar con tiento, pero sin desconfianza. Ahora Carmen os va a introducir en la parte epistolar. Carlos, compañero de Vital, uno de nuestros dos viajeros por todo Israel, escribe a su amigo Bienve, quien cura su lepra en el sanatorio de Fontilles, Levante español. Por cierto, diré que este sanatorio existe, pero está cerrado, y en aquella época también. Caro Bienve, en el kibutz no salimos de sorpresas. Estábamos paseando llenos de regocijo cuando llegamos a unos pabellones. Penetramos por una puerta con enormes bisagras engrasadas con estiércol de vaca. Dentro, el tierno y mosquero calor de esos maravillosos animales que no dudan en desprenderse rápidamente de lo que les sobra. Caminamos sobre un suelo almohadillado y en un momento dado me apeteció acercarme a una holandesa de grandes ubres. El animal, que no pudo entender mi gesto, me propinó un cabezazo con el muñón que tenía por cuerno y caí al suelo con la dignidad maltrecha, formando entre los dos un respetable cráter en un no menos respetable montón de estiércol. Cuando Vital vio la reacción desproporcionada de la bestia, le atizó dos monumentales golpes con la parte plana de una pala que por allí nadaba. El monstruo lanzó dos patadas al aire y un mugido de horror. Por una puerta entró un trabajador con mono y una llave inglesa en la mano. Se nos acercó, preguntó y comprendió la situación.
y pasó a hablarnos como se habla a los niños. Y desde ese momento, el muy cretino nos trata siempre como a sus hijos. Abandonamos el lugar y llegamos a la carretera de circunvalación. Entre esa y la gran valla exterior, más pabellones. Los árboles formaban de nuevo bóvedas sobre la carretera. Las sombras refrescaban y guardaban brisas deliciosas. Los nuevos pabellones tenían toda la estructura de hangares de aviación. Parecían construidos con hormigón, uralita y madera. Al acercarnos, un fuerte olor y un calor extra nos sorprendió. Y después, un ruido de multitudes. Miramos por una ventanita y ¡qué espanto! Centenares de gallinas revoloteaban, combatían, se medio mataban en el interior de aquella nave. Los individuos más débiles, acurrucados en el rincón. Los más fuertes, gozando de la gloria, del vuelo y de la lucha. En otro pabellón contiguo se repetía la misma situación. Magníficos pavos blancos se paseaban orgullosos ante un público inexistente. Como puedes ver, querido amigo, en este país los sobresaltos te aguardan en cualquier sitio y te dejan huella. Espero que tú tengas la oportunidad de combatir la rutina con experiencias más estimulantes y no como las nuestras, que además de esperpénticas, acaban doliendo. Cuando comenzamos a deambular por Israel, pensamos que, al ser una avanzadilla de nuestro país en esta zona, nos correspondería una cierta gloria. Lo hemos conseguido. Básicamente ha sido ponernos en ridículo y hasta en peligro. Un último detalle, bien. Estos israelíes se sienten orgullosos de su país. Argumentan que en Europa estamos metiendo a las gallinas en jaulas, donde agonizan mientras ponen huevos. Ellos, sin embargo, creen que les otorgan una vida razonable, una oportunidad, al permitirles volar en un hangar y luchar por la supervivencia del más fuerte. ¿A qué me suena esto? Tu amigo, Carlos. Vital siente la necesidad de partir y Carlos se lo transmite a Bienve en una carta saturada de un sentimiento de ausencia, de pérdida. Hola, Bienve. Vital se nos va. Es una pena. Es uno de los pocos en los que se puede confiar a pesar de su mala leche. Vital quería saber si voy a despedirle. No sabes qué apuro pasé. No quiero sufrir el bochorno de una despedida así, en solitario. La culpa la tiene él, en realidad. Es una persona que no quiere tragar, es intransigente. Intenta ser fuerte con los de arriba y a veces comprensivo con los de abajo. Sí, esto es muy loable, pero así no se llega a ninguna parte. Dime, ¿acaso Roma no aplastaba inmediatamente a las tribus débiles que se le oponían? Y a la vez trataba de pactar antes de guerrear con las tribus poderosas? ¿O estoy equivocado? Ayúdame a resolver esta duda. Tu amigo, Carlos. Y la respuesta de Bienve le llega a Carlos como un auxilio espiritual. Hola, Carlos. Toma tu decisión en paz. La verdad es que tu presencia en la despedida sería de agradecer. De cualquier modo, todos somos débiles, al menos una vez al día. Y el más débil de todos es aquel que dice no serlo nunca. Vital, camino de Tel Aviv y de casa, se despide en cuerpo y alma y nos lo cuenta así. Ajetreo, chirridos, el calor de las voces, los rayos perseverantes que se clavan en los ojos, olor a verduras en las cunetas y a gasóleo en las bocanadas de aire y el perfume de varias razas. Vital se ha despertado. Por si quedaba alguna duda, ahora ya sabe qué impresión exacta ha causado en el kibutz y qué podría esperar si algún siglo de estos volviese. Camino de la taquilla recuerda al mito clásico en el que aparece la laguna Estigia
y el barquero que lleva de una orilla a la otra aquellos que se encontrarán inevitablemente con la muerte. Vital piensa que el moderno barquero israelí, al haberle llevado también de una orilla hasta la otra, igual que Caronte, ha cumplido calladamente con su misión una vez más. Pero él se burla de la sucia muerte. La nueva orilla significa la liberación. Se montará en un marcial corcel mecanizado y pronto estará disfrutando de la metrópolis, Tel Aviv. Un taquillero de origen heleno le brinda un hermoso billete de cartón azul y con una amplia sonrisa le da la bienvenida al dulce hogar de los viajeros impenitentes, dichosos. A la pregunta en castellano torpe, ¿ya están todos?, le sigue la respuesta en castellano rumboso, sí, estamos todos, yo sí. Sale catapultado hacia un amplio camino opalino que conduce a todos los lugares desconocidos del mundo. Parcelas de desierto, parcelas de verdor, como los estados del alma, vacío y plenitud, cabalgando hacia el mar final. Por aquí también pasaron enfebrecidos los guerreros del imperio hitita hace unos 33 siglos. Pasaron por estos calores el orgullo de su hierro y su soberbia feudal. Antes, Asurbanipal había disfrutado lo propio y Sargón II ya le había marcado el camino. Los hicsos quitaron, aún antes, algunas piedras del sendero que otros abrieron previamente. Nada es nuevo. Para una mente como la de Vital, que conserva un trozo sabrosón de sustancia adolescente, esto es un tanto decepcionante. Siempre gusta ser el primero. ¿Pero el primero de qué? Pronto encuentra Vital la solución a su pueril inquietud. El primero de la generación contestataria de su ciudad. No se ocupa de reflexionar más. Esta posibilidad le colma y goza de la plenitud dudosa de quien conoce lo virgen, aun cuando se trate de una virginidad que se comparte abundantemente. Tras la melopea de ideas erráticas, se concentra en algo que incendia la luz del día. Al fondo, lejos, muy lejos, y a pesar de todo lo bastante cerca, una tienda de toldo ígneo cubre aquel mundo del abrazo abrasador del sol. Bajo el toldo, un temblor 1000 veces repetido de estrellas de sal y frescor en el que se columpian las gaviotas extasiadas, abiertas en su suave simetría. Avanza el corcel y ya se puede ver la entrada a la tienda, un tajo en la pequeña meseta que da paso a la orilla arenosa y suave del mar. Se introducen por aquel resquicio sin ser invitados. Amarran al bridón bajo la sombra de un saliente rocoso y se echan en la arena, donde 1000 latiguillos de aire salino les flagelan dulcemente. Los cuerpos erizan sus elementos dormidos y los despiertos duermen. Pasada la ola de calor, el conductor avisa al rebaño que también se encuentra sesteando. Lo mete en el redil rodante y lo deja deslizarse por un camino blando, pegándose al aprendiz de Cencio del oeste, apartándose del fuego del este. Cuando la oscuridad hace todos los caminos buenos, se ve al fondo la luz insinuante de Tel Aviv. Vital ya ha cambiado de mundo y ahora reposa en el vaivén seductor de nuevas ilusiones. Y la luz plena, perfecta, no le deja ver. La dicha de una ceguera a tiempo ya ha superado el dolor. ¡Qué delito tan rico! Y mientras baja, el nuevo mundo le viene al encuentro y le abraza y le dice al oído: cuán afortunado eres al no creer en nadie y en nada. Desciende por la cuesta sin fin la furgoneta embravecida y la sombra de una palmera le hace, por el orificio de la ventanilla abierta, una caricia en la nuca y se duerme sin quererlo evitar.
pesar de mi metamorfosis hacia un necesario pragmatismo, algún sustrato de impulsos ensoñador persistió por aquel entonces y hasta creo que permanece en mí cuando he recorrido una parte sustancial del camino. El final de Betabel certifica estas últimas afirmaciones. Cuentan que en la antigua Grecia había grupos de personas que practicaban el último camino de forma rápida y lógica. Cuando uno pensaba que ya la había bailado suficientemente, satisfecho de su existencia y no viendo más posibilidad de ensoñar aquí, ponía fin a la danza de un modo dulce y rodeado de sus amigos. Es bueno creer que se llevaba consigo una adecuada protección, la esperanza de continuar el sueño en otra parte. Era un hermoso y fructífero viaje que hacía al ser eterno. Pues el hombre es un animal soñador y el sueño, su única herencia imperecedera. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas, todas las que os apetezcan. Bueno, yo tengo que decir, que también tengo que decir algo mío, no de Betabel, pues que también ha sido para mí primero una sorpresa que me digas, Carmen, ¿te gustaría leer algún extracto de mi libro? Y yo osadamente digo, uy, encantada, sin saber de qué libro se trataba. Cuando me da el libro, bueno, en fin, una copia, me quedo un poco atónita, porque la verdad es que este libro de viajes, que como ha dicho maravillosamente nuestro compañero de mesa, es muchas cosas, no solamente un libro de viajes, me quedé un poco diciendo, uf, en la que me he metido, ¿cómo resumo yo esto? Y entonces, con toda humildad, porque también sé ser humilde cuando me lo propongo, te dije, Agustín, por favor, dime qué puedo decir de este libro que a ti te parezca que de alguna manera es un poco como una nota de color en la que yo les voy a dar a los que estén aquí escuchándonos las ganas de comprarlo. Y bueno, estuvimos charlando un rato y yo te dije, ¿qué te parece si nos vamos un poco a la parte humana del libro? Que es esa relación que tiene en fraternal Carlos, el que acompaña a Vital, con su amigo Bienve. Y por eso me he permitido elegir esas cartas que ellos se escriben, porque por lo menos así yo me he sentido cómoda leyendo algo en lo que yo por lo menos creo, y os lo he transmitido pues de la mejor manera que he podido. Muchísimas gracias por escucharme y a ti por invitarme a hablar. Muy bien, entonces, ¿preguntas? Yo me voy a adelantar un poquito, igual así consigo intuir alguna de ellas, y es que conviene informar de que los kibbutz se formaron, algunos de ellos antes de la formación del Estado de Israel, o sea, antes del 1948, y que en su origen eran comunidades de gente de ideología comunista, socialista y anarquista. En su origen. Había algunos de judíos ortodoxos, incluso había alguno, cuando yo estuve, de gente que se podía situar en la extrema derecha, pero la abrumadora mayoría eran gente de izquierda. Pero cuando yo estuve estaban ya experimentando una traslación, un movimiento hacia posadoras. La ciudad tenía mucho poder y estaba imponiendo su modelo económico. Hoy en día ese espíritu ha muerto por completo. De hecho ha entrado la privatización. Antes la propiedad era colectiva, ya no lo es. Y solamente se mantiene el cuidado de los niños como un elemento de carácter comunal. Y se acabó. A pesar de todo, hoy en día son casi el 3% de la población del país, 100 y pico mil personas. Es un país de 7 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones son palestinos dentro del Estado de Israel, no de Cisjordania o de Gaza, sino dentro del Estado. Como detalle curioso os diré que este país de 5,5 millones de judíos produce más, tiene un PIB más alto que los 100 y pico millones de árabes que la rodean, y que según
publicaciones muy serias. El número de doctores, no solo en medicina, sino en todas las áreas del saber, por 10.000 habitantes, más alto del planeta es el de Israel. Ni Suecia, ni Alemania, ni Estados Unidos, es Israel. Es un país de gente preparadísima, que ya cuando yo estuve teniendo un problema gravísimo, no tenían albañiles y zapateros, y tenían que dejar que las casas se las hiciesen los palestinos. Hoy en día, solamente los judíos ortodoxos y los ultraortodoxos permiten a los palestinos que les hagan las casas. El resto de los palestinos están engrosando las filas del paro. Y los israelíes están trayendo a chinos, tailandeses y demás para que les hagan las casas. Bueno, esto para situaros un poquito en lo que es ese país. Las preguntas, por favor. Nos has contado que te encontraste allí con gente, con judíos procedentes de distintas nacionalidades, algunas muy extremas entre unos y otros. ¿Cómo eran las relaciones personales entre ellos? Pues no muy buenas. Mira, básicamente hay tres tipos de judíos. Los Ashkenazi, que son Centro Europa, Rusia. Por ejemplo, Golda Meir, que todos sabéis lo de ella, algunos eran historiadores jovencitos, era procedente de Rusia. Los sefardíes, procedentes de Sefagat, como dicen ellos en hebreo, es la antigua Hispania, Simón Pérez, que ha sido ministro de Exteriores hace poco, y otros muchos. Y los judíos negros. Los judíos negros son los que proceden de Etiopía, Yemen y demás, que en realidad son de etnia árabe, pero que se judaizaron, o judíos que tras la expulsión en el año 70 de algún modo acabaron mezclándose con los nativos de estos países de la península arábiga y de cerca del Mar Rojo. Bien, las relaciones entre ellos, ¿cómo son? Pues los Ashkenazi tienen el poder y controlan la situación. Los sefarditas van detrás y tienen también una buena parte del pastel. Y los negros, pues los judíos negros, pobres, están al final de la cola. Y detrás de ellos solamente están los palestinos. Es un país muy fragmentado, como muy bien dice en su análisis José Ramón. ¿Y cómo es posible que de un país tan fragmentado y tan chiquito, diminuto, pueda hacer frente, no solamente a lo militar, sino a lo económico, con gran éxito? Es una economía de guerra floreciente, la única economía de guerra del mundo floreciente. Los últimos datos demuestran que están en una situación óptima. Ya la gente tenga que ir pensando, según parece, en retirarse. Así que, si lo consideréis oportuno, firmamos a unos libros. Gracias por venir.